¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre el universo estuviera incompleto? ¿Y si lo que llamamos realidad no fuera un vacío lleno de estrellas, ni un inmenso campo de materia y energía, sino algo mucho más frío, más silencioso y profundamente calculador? Imagina por un momento que todo lo que te rodea, la pantalla que estás viendo, los pensamientos en tu mente, incluso las leyes de la física, no son casualidades cósmicas, sino el resultado de un proceso más profundo que una simulación, un proceso que no finge ser un universo, sino que es el universo. Un sistema que lleva 13.800 millones de años en marcha, procesando cada colisión de partículas como si fuera un cálculo, y cada momento en el tiempo como un paso en un algoritmo cósmico. Algunos físicos no solo especulan con esta idea, la creen profundamente. Creen que el universo es una computadora cuántica, procesando inmensas cantidades de información cada segundo, transformando esos datos en lo que llamamos realidad. Si eso es cierto, entonces tú no solo estás hecho de átomos, estás hecho de instrucciones. Eres parte del resultado. Nos enseñaron que el universo es una máquina física. Átomos, planetas, fuerzas, leyes naturales. Todo predecible, todo medible. Pero bajo esa aparente simplicidad, una nueva visión se está abriendo paso. El universo podría ser información pura. La información no es solo números o etiquetas. En física, la información es real, medible, indestructible. Cada evento, desde una partícula cambiando de dirección hasta una estrella explotando, es un cambio de información. El físico John Wheeler lo dijo en 3 palabras: it from bit. Todo lo que existe, desde partículas hasta campos de fuerza, podría surgir de decisiones binarias: sí o no, 0 o 1. Bits de información tejidos en el espacio y el tiempo. Y no es solo una metáfora. Las leyes físicas podrían ser el código fuente del universo. Cada interacción, desde un fotón que toca tu ojo hasta los átomos que emitieron ese fotón, es una transferencia de información. Al descender a la escala de Planck, físicos como Carlo Rovelli proponen que el espacio no es continuo, sino granulado, como píxeles invisibles, y el tiempo no fluye, salta, como los fotogramas de una película. El universo se parece más a un sistema digital que a uno analógico. El ADN es un código. Las partículas elementales existen en paquetes discretos. Todo apunta a un código cósmico de ceros y unos, y si la realidad es digital, entonces es finita. Solo puede contener cierta cantidad de información antes de colapsar en un agujero negro. Así lo demuestra el límite de Bekenstein y el principio holográfico. Lo que vemos como espacio tridimensional podría ser una proyección de información desde una frontera invisible. Todo encaja: la coherencia de las leyes físicas, el colapso cuántico, la velocidad de la luz como límite de información. Todo apunta a que el universo no solo contiene información, es información. No necesitas imaginar un creador externo. No necesitas un servidor ni una consola. El universo es la computadora. El cálculo es el universo. Y tú eres su resultado más misterioso. Una estructura informacional capaz de preguntarse qué es real. Esto es solo el comienzo. Para preguntarnos si el universo es una computadora cuántica, primero debemos entender qué es realmente una computadora cuántica. No es solo una máquina más rápida o capaz de resolver problemas imposibles para las computadoras tradicionales. Eso es parte de la historia.
Pero no es lo esencial. La verdadera diferencia está en cómo procesan la información y en cómo ese proceso desafía todo lo que conocíamos hasta ahora. Una computadora clásica, como la que probablemente estés usando ahora, funciona con bits. Un bit solo puede ser 0 o 1, encendido o apagado. Todo lo que hace tu teléfono o tu ordenador se reduce a millones de bits, cambiando entre estos dos estados. Este sistema funciona porque es simple, estable y predecible, pero tiene límites. Hay problemas tan complejos que incluso las computadoras más rápidas del mundo tardarían miles de años en resolverlos. Aquí es donde entra la computación cuántica. Una computadora cuántica usa qubits, no bits. Y los qubits no se comportan como pequeños interruptores. Son sistemas cuánticos. Y eso les permite hacer cosas que parecen imposibles. Un qubit puede estar en superposición, es decir, ser 0 y 1 al mismo tiempo. Imagina una moneda girando en el aire. Mientras gira, no es cara ni cruz. Es ambas a la vez. En física cuántica, esto es real, y cuando varios qubits trabajan juntos, el número de combinaciones posibles crece exponencialmente, mientras que 10 bits tradicionales solo pueden representar un valor a la vez entre 1024 combinaciones posibles. 10 qubits pueden representar todas esas combinaciones simultáneamente. Esto les da un poder de paralelismo asombroso. No prueban una opción tras otra. Exploran muchas opciones al mismo tiempo. Y eso no es todo. Existe algo aún más desconcertante: el entrelazamiento cuántico. Cuando dos qubits se entrelazan, el estado de uno afecta instantáneamente al del otro, sin importar la distancia entre ellos. Esto ha sido demostrado una y otra vez en laboratorios de todo el mundo, a pesar de que incluso Einstein lo llamara acción fantasmal a distancia. Este entrelazamiento permite que los qubits trabajen como un solo sistema, compartiendo información de formas que los bits clásicos jamás podrían. Pero los qubits son frágiles. Cualquier perturbación, ruido, calor o incluso la simple observación puede destruir su estado cuántico. Por eso, construir computadoras cuánticas estables es uno de los mayores desafíos tecnológicos de nuestra era. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el universo? Si miramos de cerca la mecánica cuántica, vemos que todo, desde las partículas subatómicas hasta los átomos que forman las estrellas, se comporta como un sistema cuántico. Las partículas no tienen posiciones o velocidades definidas hasta que las medimos. Viven en una nube de probabilidades. Cuando interactúan, no solo chocan, sino que interfieren, se entrelazan, calculan. Y aquí está la clave. Una computadora cuántica no simula la mecánica cuántica, es mecánica cuántica. No imita las reglas, las utiliza. Cuando construimos computadoras cuánticas, no estamos modelando la realidad, estamos utilizando las mismas leyes que el universo ya sigue. Por eso, esta idea está ganando fuerza entre físicos y teóricos, porque tal vez no se trate solo de que el universo se comporte como una computadora cuántica, sino de que, en el fondo, eso es exactamente lo que es. Decir que el universo podría ser una computadora cuántica suena intrigante, pero es solo una idea, hasta que miras de cerca la física y empiezas a ver señales que la respaldan. Esto no es ciencia ficción ni filosofía barata. Es una propuesta que nace de modelos, teorías y del trabajo real de físicos
que están tratando de descifrar los secretos del cosmos. Todo comienza con uno de los mayores enigmas de la física moderna, el paradigma de la información en los agujeros negros. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Lentamente se evaporan, liberando lo que ahora llamamos radiación de Hawking. Pero aquí aparece un dilema. Esa radiación parece completamente aleatoria. Si un agujero negro se evapora y solo deja radiación sin sentido, ¿qué pasa con toda la información que cayó en él? La mecánica cuántica es clara en una cosa: la información no puede desaparecer. Si se pierde, las reglas mismas de la física se rompen. Pero si no se pierde, ¿dónde queda? Algunos físicos creen que un agujero negro actúa como un procesador cuántico que no destruye la información, sino que la codifica y la revuelve para luego liberarla de forma casi irreconocible cuando el agujero desaparece. De hecho, hay quienes sostienen que los agujeros negros son los sistemas más eficientes del universo para desordenar información cuántica. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Cada vez más investigadores creen que el entrelazamiento cuántico no solo une partículas, sino que podría ser la base misma del espacio-tiempo. El físico Mark van Ramstonk propuso que la conectividad del espacio surge de cómo están entrelazados los bits cuánticos. Cuando esos vínculos se rompen, el espacio se fragmenta. Piensa en el espacio como una tela cosida por hilos invisibles. Si cortas esos hilos, las regiones se separan. Este concepto no es solo una metáfora poética. Físicos están usando herramientas matemáticas como Mera, una red que describe estructuras de entrelazamiento, para modelar cómo el espacio podría emerger directamente de patrones cuánticos. Esto sugiere algo radical. El espacio-tiempo no sería el escenario donde ocurre la física, sino el resultado del propio cálculo cuántico. Y hay más. La corrección de errores cuánticos, una técnica esencial para proteger la información en computadoras cuánticas, también aparece en modelos que proponen que el universo puede describirse como una proyección matemática en el borde del espacio. Una idea respaldada por teorías como la correspondencia entre espacios anti-de Sitter y campos cuánticos. Algunos físicos creen que el universo podría estar utilizando un código cuántico para proteger la información distribuida en cada rincón del cosmos, incluso cerca de los agujeros negros. Cada experimento con partículas entrelazadas, cada patrón en el experimento de la doble rendija, parece mostrar que la información en el universo se comporta como en un gigantesco proceso cuántico en acción. Todo apunta a lo mismo: agujeros negros como procesadores de información, el espacio emergiendo del entrelazamiento, códigos de corrección cuántica preservando las estructuras del universo. Estas piezas no forman todavía una imagen completa, pero todas apuntan en una sola dirección. El universo procesa información como su función más básica, y si sigue las reglas de la lógica cuántica para hacerlo, entonces tal vez no sea solo una metáfora. Tal vez sea una computadora cuántica en el sentido más literal posible. Si el universo es una computadora cuántica, es posible que todo lo que creemos sobre las leyes físicas esté incompleto. No necesariamente equivocado, pero sí al revés. Y es que, ¿y si esas leyes no fueran instrucciones fijas impuestas desde afuera, sino el resultado de un cálculo que el universo está ejecutando desde el principio? Quizás la gravedad, el electromagnetismo o las fuerzas nucleares no sean mecanismos separados, sino diferentes niveles de un mismo algoritmo.
subprocesos de una lógica mayor. Puede que las veamos como cosas distintas, solo porque estamos demasiado cerca del detalle, como mirar los píxeles de una imagen y no ver el cuadro completo. Desde este punto de vista, lo que llamamos leyes de la naturaleza serían las reglas que se mantienen constantes en las partes más estables del proceso. No son leyes inquebrantables, son patrones que emergen mientras el sistema funciona. Y si esto es así, esas reglas podrían cambiar. Tal vez en los primeros instantes del universo, cerca de los agujeros negros, o en regiones del cosmos que jamás podremos observar, incluso en otras zonas de un sistema mucho más grande, algo que podríamos llamar multiverso. No en el sentido popular de realidades paralelas, sino como distintas regiones ejecutando distintas versiones del mismo código base. Esta idea también cambia cómo entendemos la energía. Tradicionalmente, la energía es lo que permite mover cosas o provocar cambios. Pero en teoría de la información, la energía está directamente conectada con la capacidad de almacenar, transmitir o borrar información. Borrar datos consume energía. Procesar información requiere energía. Si el universo está procesando información constantemente, tal vez el Big Bang no fue el inicio de la materia, sino el momento en que todo se encendió. Una explosión de energía útil que permitió que el sistema comenzara a calcular a gran escala. Esto también le da un nuevo sentido a la entropía. La segunda ley de la termodinámica dice que el desorden siempre aumenta. Pero quizá eso no sea el final, sino el universo ampliando su espacio de posibilidades, probando cada vez más configuraciones de información. Lo que parece caos podría ser simplemente información que aún no comprendemos. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Está este sistema calculando hacia algún propósito? Quizá no. Tal vez no tiene un objetivo final. Quizá simplemente está ejecutando sus reglas, dejando que surja todo lo que pueda surgir. Pero la historia del universo muestra algo claro. La complejidad tiende a emerger. Desde los átomos hasta la conciencia, lo complejo parece ser el destino natural de este tipo de sistemas, no porque alguien lo haya planeado, sino porque es lo que sucede cuando la información fluye libremente, cuando las interacciones se acumulan, cuando los patrones se repiten y se organizan. Y ahí entramos nosotros. No somos observadores externos. Somos parte del mismo cálculo. Somos estructuras hechas de información, procesando información, capaces de preguntarse por qué todo esto existe. Eso, tal vez, sea lo más extraño de todo, la capacidad del universo de mirarse a sí mismo, un sistema que, a través de nosotros, está tratando de entender su propia lógica. Así que, si el universo es una computadora cuántica, entonces no estamos afuera observándolo. Somos la máquina explorándose a sí misma, línea por línea, bit por bit. Cuando empiezas a ver el universo como una computadora cuántica, surge una pregunta inevitable. ¿Podríamos nosotros simularlo por completo? ¿Podríamos construir una máquina que contenga una réplica exacta del universo, dentro del universo mismo? En principio, suena lógico. Después de todo, ya hacemos simulaciones. Los físicos modelan galaxias, agujeros negros y átomos. Usan ecuaciones para recrear cómo las partículas interactúan y cómo evolucionan las estrellas. Incluso hemos comenzado a simular sistemas cuánticos, aunque en una escala todavía pequeña. Entonces, si el universo funciona como un gigantesco motor cuántico,
¿por qué no crear uno que lo reproduzca por completo? Aquí es donde las cosas se complican. Simular un sistema desde dentro de ese mismo sistema no es solo un desafío tecnológico, es un límite fundamental. La informática nos dice que ningún sistema puede contener una copia perfecta de sí mismo, con todos sus detalles. No es filosofía, es matemática. Si intentaras construir un modelo perfecto del universo, ese modelo necesitaría al menos tanta memoria y capacidad de cálculo como el propio universo. Pero como ese modelo estaría dentro del mismo universo, no podría superar su capacidad total. Es una paradoja conocida como limitación reflexiva. Un espejo no puede reflejarse a sí mismo. Un libro no puede contener una copia perfecta de sí mismo en sus propias páginas. Este límite no es solo teórico. Está presente en leyes físicas reales, como el límite de Bekenstein, que dice que cualquier región del espacio solo puede contener una cantidad finita de información, proporcional a su superficie, no a su volumen. Intentar simular el universo entero dentro del universo es como intentar guardar un recipiente dentro de sí mismo. Siempre te faltará espacio. Podemos modelar partes, hacer aproximaciones, pero una réplica total es físicamente imposible. Y las computadoras cuánticas son diferentes. No simulan sistemas cuánticos como las computadoras clásicas. Ellas son sistemas cuánticos. Pueden representar interacciones más eficientemente y procesar entrelazamiento de forma natural. Pero también tienen límites. Una computadora cuántica de 100 qubits solo puede simular sistemas de esa escala. Simular el universo entero requeriría una computadora tan grande como el propio universo. Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta es simple, pero poderosa. No necesitamos simularlo todo para entenderlo. La ciencia siempre ha modelado fragmentos de la realidad. Cuando estudiamos planetas, ignoramos detalles menores. Cuando analizamos moléculas, usamos simplificaciones. No buscamos la perfección, buscamos patrones útiles. Quizá nuestra misión no sea replicar el universo, sino descubrir esos patrones. Identificar las estructuras que se repiten, entender qué las hace estables o inestables, y revelar cómo surge la complejidad que vemos a nuestro alrededor. Esto ya lo estamos haciendo. Los científicos usan simulaciones cuánticas para estudiar reacciones químicas, materiales exóticos e incluso versiones simplificadas de agujeros negros. Son ventanas hacia las reglas profundas del universo. Y aquí viene algo aún más curioso. Mientras tratamos de simular el universo ya nos está simulando a nosotros. Cada proceso biológico, cada pensamiento, cada señal en nuestro cerebro, son cálculos cuánticos que el universo ya está ejecutando. Somos parte del sistema, no solo observadores, sino procesos activos. Quizá el verdadero propósito no sea replicar el todo, sino darnos cuenta de que siempre hemos sido parte de él. Cálculos que reflexionan sobre el cálculo, estructuras que estudian las reglas y las llevan un paso más allá. Si el universo es una computadora cuántica, entonces no puede escapar a las mismas limitaciones que enfrenta cualquier sistema que procesa información. Y eso significa que no puede calcular para siempre, al menos, no al mismo nivel de complejidad. Toda computadora, tarde o temprano, se encuentra con sus propios límites. La energía se agota, la memoria se llena, el sistema se ralentiza o termina colapsando. Así que, si el universo está calculando su propia evolución, ¿qué ocurre cuando el tiempo,
la energía y el orden empiezan a acabarse. Esta no es solo una pregunta filosófica. Está escrita en las leyes de la física, específicamente en la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía siempre tiende a aumentar. En otras palabras, la energía útil se dispersa hasta que lo único que queda es ruido. La estructura da paso al desorden, y cuando todo alcanza el máximo nivel de entropía, el sistema deja de ser dinámico. No hay más diferencias, no hay más cambio. El cálculo se detiene. Hoy, las estrellas brillan porque tienen combustible. Los planetas se mueven gracias a la energía almacenada. Los seres vivos existen porque transforman energía en organización y pensamiento. Pero todos estos procesos siguen una única dirección. La energía útil se está disipando lentamente, perdida en el fondo frío del universo. Los físicos llaman a este destino final la muerte térmica, un estado en el que todo está tan uniforme que ya no puede ocurrir nada significativo. Sin estrellas, sin estructuras, sin cálculos, solo un universo congelado, silencioso y vacío. Desde una perspectiva computacional, esto es aún más inquietante. Significa que el sistema seguiría existiendo, pero ya no haría nada, como una máquina que queda encendida, pero con la pantalla en negro. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Es posible que el universo ya esté en esa fase de degradación y que nosotros solo estemos viviendo en un pequeño pico de actividad antes de un largo silencio? Los científicos calculan que todavía quedan billones de años antes de que las estrellas se apaguen por completo. Incluso imaginan un futuro aún más lejano, en el que hasta los agujeros negros se evaporan, dejando solo radiación. Pero mucho antes de eso, la creación de nuevas estructuras y eventos comenzará a disminuir. Sin diferencias energéticas, nada puede evolucionar. Sin contraste, no hay computación, solo repetición o estancamiento. ¿Y qué pasa con toda la información del universo? La física cuántica dice que no puede desaparecer, solo transformarse. Algunos creen que toda esa información podría seguir existiendo, aunque inaccesible. Otros imaginan que, en escalas de tiempo inimaginables, la información podría reciclarse, generando estructuras como los cerebros de Boltzmann, observadores que surgen espontáneamente del caos y desaparecen de nuevo. Incluso podría ocurrir algo más radical, un reinicio del universo, un cambio en las leyes físicas que lo transforme todo. Esta idea, conocida como decadencia del vacío, aunque especulativa, nos recuerda que las reglas actuales podrían no ser eternas. Quizá la existencia sea solo una fase en un ciclo infinito, donde la estructura da paso al ruido, y el ruido vuelve a crear estructura, una y otra vez. Pero lo que no podemos ignorar es que, ahora mismo, la computación sigue activa, la estructura sigue emergiendo, el universo sigue haciendo algo. Y eso, aunque no dure para siempre, es real. Y por ahora, eso es suficiente. Después de todas las teorías, de todas las analogías y de cada modelo cuidadosamente construido, queda una pregunta que casi nunca nos atrevemos a hacer. ¿Y si esto es todo? No lo digo desde el pesimismo, sino desde la honestidad. Si hemos llegado tan lejos, si hemos desnudado la realidad hasta reducirla a pura lógica cuántica, a flujos de información, a las reglas que generan las reglas, ¿cuánto más profundo podemos llegar antes de toparnos con lo incognoscible?
Pensar en el universo como una computadora cuántica nos da algo que pocas ideas han logrado: claridad. Nos muestra un marco coherente donde todo, desde lo más pequeño hasta lo más vasto, está hecho del mismo material, información, procesada bajo las leyes del mundo cuántico. De pronto, los misterios de la naturaleza parecen tener sentido. Los resultados probabilísticos, el entrelazamiento cuántico, los patrones de interferencia, las limitaciones mismas de la observación. Nada de eso son errores, son las huellas del proceso. Justo lo que esperarías ver si el universo no solo contiene una computación, sino que es la computación misma. Y a diferencia de otras metáforas que nos sitúan como espectadores lejanos, esta nos coloca en el corazón del sistema. No estamos mirando desde fuera, somos parte del proceso, subprocesos, dentro de la misma lógica que intentamos descifrar. Eso lo cambia todo. No es misticismo, es estructura. Somos información que estudia información. Un sistema que intenta comprenderse a sí mismo. Quizá esta sea la mejor perspectiva que hemos encontrado. No una verdad absoluta, pero sí el marco más claro que conecta física, computación, complejidad y experiencia humana. Y lo hace sin invocar fuerzas ocultas, dimensiones secretas o explicaciones mágicas. Solo nos pregunta: ¿y si todo es información? ¿Y si todo lo que vemos es simplemente el resultado de cómo esa información se despliega en el tiempo? Pero este marco también nos revela un límite, porque si el universo es una computación, entonces hay cosas que quizás jamás podremos saber. No porque nos falte capacidad, sino porque algunas respuestas están fuera del alcance de cualquier sistema que intenta entenderse desde dentro. En matemáticas hay problemas sin solución. En computación hay preguntas que son indecidibles. Sabemos que esos límites existen. Quizá nunca sepamos qué inició este cálculo, o si hay algo más allá, o si debajo de todo, lo único que queda es lógica, sin sustancia, sin propósito, solo estructura. Y tal vez eso sea suficiente. Quizás la búsqueda interminable de otra explicación sea solo una ilusión que arrastramos, la esperanza de que siempre haya algo más. Esta visión no nos ofrece consuelo, nos ofrece coherencia. No nos dice por qué estamos aquí, pero sí explica cómo funciona todo mientras estamos aquí. Quizá por eso resulta tan inquietante. No hay propósito garantizado, solo un sistema que evoluciona, donde la complejidad aparece de vez en cuando, como ahora, porque en un rincón del universo, durante una fracción ínfima del tiempo, la materia se organizó de forma tan precisa que se volvió consciente de sí misma, un sistema que, contra toda probabilidad, comenzó a descifrar sus propias reglas, no para dominarlas ni para comprenderlo todo, sino porque el cálculo simplemente continúa. El universo sigue procesando, sigue desplegándose, sigue escribiendo su propio código a través de nosotros. Y lo que sea que venga después ya está en marcha. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.